A lo largo de la historia moderna, la humanidad ha buscado distintas formas de organizar la producción, la riqueza y el poder, desde el mercantilismo que impulsó las grandes exploraciones hasta el capitalismo que transformó el mundo industrial, desde las propuestas del socialismo que aspiraban a mayor igualdad hasta el surgimiento del comunismo y su impacto global tras la Revolución Rusa. Cada sistema ha moldeado a la sociedad de maneras profundas. Este documental explora cómo estas ideas económicas y políticas surgieron, evolucionaron y chocaron entre sí, dando forma al mundo contemporáneo que conocemos hoy. Para ponernos en contexto, ¿qué es la época contemporánea? Es el periodo histórico que va desde 1789, con la Revolución Francesa, hasta el día de hoy. Es la etapa donde nacen muchas de las ideas políticas, económicas y sociales que todavía seguimos usando. Se caracteriza por cambios rápidos y profundos. Aparecen los estados modernos, crecen las industrias, surgen nuevas ideologías y se transforman las ideas de gobierno y de trabajo. En pocas palabras, es la etapa donde el mundo empieza a parecerse más al que conocemos ahora. Pero para llegar ahí, hubo sistemas económicos que marcaron la transición. Uno de ellos, el mercantilismo. Este fue el sistema económico dominante en Europa entre los siglos XVI y XVIII. Su idea central era muy simple. Un país es más fuerte mientras más oro y plata tenga guardado. Para lograr eso, los reyes hacían varias cosas. Controlaban el comercio, ponían impuestos altos a productos extranjeros, impulsaban a exportar más de lo que se importaba y usaban a las colonias para obtener materias primas y vender productos. Un ejemplo claro eran las leyes inglesas llamadas Navigation Acts, que desde 1651 obligaban a que el comercio de las colonias pasara solo por barcos ingleses y solo a través de sus puertos. Esto aseguraba que el dinero se quedara en el imperio. El mercantilismo impulsó el crecimiento del comercio internacional, el nacimiento de una burguesía comerciante y el desarrollo de nuevas instituciones financieras. Fue clave para unir economía y poder político. A finales del siglo XVIII surgieron nuevas ideas sobre cómo debía funcionar la economía. La más influyente fue la de Adam Smith, quien en 1776 dijo que el mercado podía funcionar mejor si había más libertad para producir y comerciar, menos restricciones y más competencia. Y justo en ese momento comenzaron a aparecer máquinas y nuevas tecnologías. Todo eso abrió la puerta al sistema que transformaría el mundo, el capitalismo. ¿Sabías que, sin querer, el mercantilismo terminó construyendo las bases del capitalismo que vino después? Porque al buscar controlar el comercio mundial, los imperios crearon enormes flotas, compañías comerciales internacionales, bancos, rutas marítimas, puertos y una clase comerciante rica. Eso produjo el capital, la infraestructura y la mentalidad económica que más tarde permitió que el capitalismo creciera rápidamente con la revolución industrial. Aquí cambió la lógica de la economía. La riqueza ya no se medía por cuánto oro tenía un país, sino por invertir capital, producir más y competir para ofrecer mejores productos. El capitalismo creció principalmente con la revolución industrial, que comenzó alrededor de 1760 en Gran Bretaña. Con este aparecieron las fábricas, las máquinas de vapor, el trabajo asalariado, las ciudades industriales y una economía basada en oferta y demanda, no en órdenes del rey. Inventos como la spinning jenny, la water frame, la spinning mule y el telar mecánico cambiaron todo. La producción se multiplicó, la vida se aceleró y la sociedad se transformó. En resumen, si el mercantilismo acumuló riqueza, el capitalismo la puso a trabajar. Pero este nuevo sistema también trajo desigualdad, malas condiciones laborales y tensiones sociales que no se podían ignorar. Esas tensiones hicieron surgir nuevas ideas que buscaban cambiar la forma en que se reparte la riqueza y quién controla la economía. Ahí nacen el socialismo y el comunismo. Y esas ideas no se quedaron en teorías, terminaron provocando uno de los eventos más importantes del siglo XX. En el transcurso de la historia, pocas ideas han sido tan influyentes, tan temidas y al mismo tiempo tan malentendidas como el socialismo. Desde innumerables revoluciones que han cambiado el mapa político del mundo
y han llevado a este mismo a debates sociales y económicos. El socialismo ha sido un faro de terror para unos y para otros un sendero. Esta es una ideología esencial para entender la historia del siglo XIX y el mundo actual. El socialismo fue ideado para eliminar y prevenir la desigualdad y la explotación laboral causadas por el capitalismo. Es una ideología económica que prohíbe la propiedad privada, en donde todas las ganancias y producciones que se producen en el país se distribuyen equitativamente entre todos los habitantes. O al menos, eso era lo que pensaba este señor en el siglo XIX. Hablar del comienzo del socialismo es hablar de Karl Marx y el siglo XIX, que se remota a plena revolución industrial y sus duras condiciones. Aquí tenemos algunos puntos que tenemos que tener en cuenta para entender el socialismo. Materialismo histórico. Marx sostenía que la base de una sociedad no era su política ni su religión, y mucho menos sus leyes. Para él, la base de la sociedad era la economía. Y esto lo podemos dividir en dos partes. Cultura. El medio en que se producen los bienes, tales como la tecnología, recursos, relaciones laborales y muchos otros. Marx no veía la infraestructura solo como puentes o carreteras, sino como un conjunto de medios de producción, fábricas, máquinas, recursos, cosas que determinaban la vida de las personas. Lucha de clases. Ese es el motor de la historia. Marx divide a la sociedad industrial en dos bloques enfrentados por sus intereses económicos. La burguesía, los dueños de los medios de producción, fábrica, tierras o hasta personas. Y el proletariado, los trabajadores que habían salido del campo y no tienen propiedad, solo pueden vender su esfuerzo y trabajo para poder sobrevivir. Todo esto lo llevó a que en el 1848 Marx, junto a Friedrich Engels, publicaran el Manifiesto Comunista. Hay dos puntos del comunismo que son los más importantes: nacionalizar los medios de producción y transporte. Es decir, que el Estado sea dueño de todo aquello que sirva para producir cosas y todo aquello que pueda transportarla. Lo segundo, el medio para conseguir esto. Para conseguir un Estado comunista es necesario una derrocación violenta, una revolución que permita derrocar la llamada dictadura de la burguesía, donde las ideas de Marx y Engels comenzaron a extenderse por toda Europa industrial, llegando a Europa del Este, donde se encuentran países sin industrias y donde el comunismo podría tener menos sentido. Sin embargo, algunos de estos países donde las ideas comunistas escalan no es hasta principios del siglo XX, donde los comunismos se organizan y se forman partidos comunistas en varios países, tales como Rusia, Finlandia, Austria, Alemania, Hungría, Polonia, España, Italia y muchos más. En 1861, en Rusia, 4 de cada 5 personas eran pertenecientes al proletariado. Los campesinos estaban gobernados por un sistema de servidumbre en el que los nobles eran dueños de las tierras y dejaban a los campesinos vivir ahí, a cambio debían servirles, cultivar sus tierras, entregarles las cosechas o pagarles una renta, o todas las anteriores al mismo tiempo. Prácticamente, los campesinos eran propiedad de los nobles y la ley los obligaba a quedarse en ese lugar a servir. Después de eso, Alejandro III era el nuevo zar y se puso aún más autócrata para que los revolucionarios tomaran su lugar. Con lo que no contaban los revolucionarios es que el zar había emitido su policía secreta a infiltrarse en sus reuniones. En una de esas reuniones, descubrieron las personas que hicieron el atentado y las ejecutaron. Y dentro de las personas estaba Alexander Ulianov, el cual era el hermano menor de este, era Vladimir Ulianov o Lenin. Y su hermano menor, que observó todo esto, se quedó impactado. Entonces, un domingo de 1905, un cura convocó una marcha pacífica y fueron a pedir al zar que hiciera unas mejoras laborales y más. También, que parara la guerra, y cuando estaban llegando al Palacio de Invierno, lo recibieron un montón de disparos y mataron a un poco de gente, incluyendo niños, que solo venían con unas pancartas inocuas. A esto se le conoce como el Domingo Sangriento. Así que las personas se arrebataron, y para calmarlos, el zar Nicolás II firmó un manifiesto de octubre. La revolución de 1905 desencadenó que el zar comunicara el manifiesto de octubre, que se basaba en la concepción rebelde de libertades civiles y reformas políticas para frenar la oleada revolucionaria de 1905, y la creación de una doma estatal, convirtiendo a Rusia en una monarquía más constitucional. Aunque esta ley parecía un avance, en realidad perjudicó a muchos campesinos. Recibieron tierras pequeñas y de mala calidad, tuvieron que pagar durante 49 años por esta tierra y eran llamadas como pagas de redención. No eran dueños libres, las tierras pertenecían a la comunidad. Prácticamente dejaron de depender de un señor, pero quedaron atrapados en deudas y bajo el control del Estado.
Alrededor de una década más tarde, en 1914, la tensión económica existente apareció debido a la Primera Guerra Mundial, la cual Rusia participaba activamente. El zar Nicolás II se le declaró responsable de las derrotas en frente y de la crisis económica. En Rusia, los campesinos no la pasaban muy bien. Había muy malas cosechas, inviernos crudos y muchos obreros sin campesinos se fueron a trabajar a unas nuevas fábricas, gracias a esto que había, que se llamaba la Revolución Industrial. A estos obreros se les llamó proletariado, pero siempre eran explotados con jornadas laborales muy largas y con poca paga. Mientras tanto, Lenin se había convertido en un abogado y descubrió los libros de un tal Karl Marx, y le gustó tanto que hacía reuniones de Marx con algunos otros obreros, y creía que Rusia debía ser socialista, que los trabajadores gobernaran, que no hubiera clase social y que las cosas se repartieran entre todos por igual. Por eso, salía a hacer manifestaciones con sus amigos marxistas, para así poder liberar a la madre Rusia. Pero en eso, el equipo del zar lo detuvo y ahí fue enviado al exilio a Siberia. 3 años después del exilio, Lenin volvió a Rusia, en el cual se unió a un nuevo partido llamado Partido Obrero Social de Rusia. Ahí Lenin también tuvo la idea de crear un periódico revolucionario para difundir sus ideas. Este periódico tuvo que hacerlo desde Alemania, ya que Lenin estaba siendo perseguido en Rusia. Mientras tanto, los miembros del partido no podían ponerse de acuerdo sobre cuál corriente socialista era la mejor, así que los llevó a dividirse en 2 mitades. Los bolcheviques, que querían hacer todo violentamente y establecer una dictadura del proletariado y eliminar al zar, obviamente, que estaban liderados por Lenin. Y los mencheviques, que querían hacer todo pacíficamente y sin dictaduras, y estaban liderados por Marlov. Llegó el aniversario 290 de la dinastía Romanov, así que la familia decidió hacer una gran fiesta de disfraces, y esto molestó mucho a los campesinos por lo costosa que era. Con eso, vino el Imperio de Japón, atacó a Rusia, que fue un conflicto donde por primera vez, en la era moderna, una potencia asiática derrota de manera decisiva a una potencia europea, lo cual finalizó con la mediación de Estados Unidos en el Tratado de Permonov, 1905. Por todo lo pasado, el pueblo ruso ya había perdido total confianza en la familia imperial. El gobierno se mantenía corrupto, la economía del imperio iba cuesta abajo, y el zar Nicolás rompió en repetidas ocasiones la Duma, especialmente cuando la asamblea se oponía a su voluntad. Así que se creó un gobierno provisional con un presidente, al cual se llamaba Alexander Kerensky. Así que todo iba mejor, ya que no había monarquía y el pueblo estaba conforme. Como el gobierno provisional quería seguir en la guerra, y los obreros del pueblo, en general, no, el pueblo comenzó a apoyar a Lenin, y esto se le llamó las Jornadas de Abril. Así que los bolcheviques, liderados por Lenin, querían hacer otro golpe de Estado. Pero el gobierno provisional se dio cuenta de esto y empezaron a perseguir a los bolcheviques, y Lenin huyó a Finlandia. El ejército tenía un nuevo general que se llamaba Kornilov. A él no le gustaba para nada el nuevo orden, por eso empezó a planificar otro golpe de Estado. El gobierno provisional no tuvo más remedio que pedirle a los bolcheviques, sí, a pesar de todo, le pidió que le ayudara a parar el golpe de Estado que estaba liderado por Kornilov. Los bolcheviques aceptaron y ayudaron a parar a Kornilov, lo cual fue sencillo, ya que los soldados de Kornilov y los bolcheviques no querían pelear y simplemente los soldados bajaron sus armas. Esto le trajo fama a los bolcheviques y por tanto al mismísimo Lenin. En octubre de 1917 fue llamada la Revolución de Octubre. Lenin y Trotsky comenzaron a planear algo y durante la noche del 24 de octubre unos soldados se dirigieron a Petrogrado y tomaron algunos puntos estratégicos y también al Palacio de Invierno en donde se reunía el gobierno provisional y lo quitaron del poder y se lo dieron a los soviets. Y esto sí fue la Revolución de Octubre. Y lo primero que hicieron los bolcheviques fue cambiarse el nombre y ahora este nombre era comunistas. También se creó un nuevo gobierno llamado el Consejo de Comisarios del Pueblo, el cual el presidente era Lenin. Así que firmó el Tratado de Brest-Litovsk con Alemania para salirse de la guerra. Después de eso, hubo muchas personas que querían de nuevo la monarquía, así que Lenin decidió ocuparse de la familia rusa. Luego lo llevaron a la casa del propósito especial y allí el zar y su familia fue ejecutado. Después de mucho papel y habladera, por fin se creó la Unión Soviética.